clinical expertise. It's experience that improves outcomes. Skills that increase efficiency. And discerning minds that envision more possibilities. Expertise of such critical importance is, however, limited and precious. We need more. Now we have a humble yet ambitious start. Clinical assistance providing more information and consultation. A living imaging platform growing into more intelligent applications. Smart workflow allowing more customized solutions for every lab. And refined quality ensuring more precision and confidence. We innovate to create more intelligent applications, products, and solutions. To liberate clinical expertise and deliver better healthcare for all. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Es nuestro placer tenerlos aquí para este webinar presentado por Mindred. Mi nombre es Griselda Sollama, soy especialista de aplicaciones clínicas de ultrasonido y hoy seré su host esta tarde. Tengo aquí dos médicos excelentes que van a estar presentando sobre el tema de piso pélvico. Primero tenemos a la doctora Diana Rodríguez. Un poquito de ella les digo, que es médica, ginecóloga y obstetra, Universidad Nacional de Colombia, especialista en ginecología urológica, Universidad Nacional de Colombia, ecografista de piso pélvico, Universidad de Chile, docente uroginecóloga, Universidad Nacional, y miembro Asociación Colombiana de Ginecología Urológica Internacional Uroginecología Asociación. Muchísimas gracias, doctora Diana, por estar aquí con nosotros. Siguiendo la presentación de la doctora Diana, tenemos al doctor Guzmán, que también va a hablar sobre el piso pélvico. El doctor Rodrigo Guzmán es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile. Es fellow en uroginecología en el Hospital Nepean, Campus Clínico, Universidad de Sydney, Australia. Profesor asistente, Universidad de Chile, Santiago. Y profesor asociado adjunto, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile. Delegado académico del Departamento de Ginecología y Obstetricia de Clínica Alemana de Santiago y jefe de la Unidad de Uroginecología y Cirugía Reconstructiva de Piso Pélvico de Clínica Alemana de Santiago. Primero nos va a presentar la doctora Diana, luego le pasaremos la palabra al doctor Rodrigo. Al final de las dos presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor cualquier duda o pregunta que tengan lo pueden subir ahí en el chat box y al final pasaremos por todas esas preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Le pasaré la palabra primero a la doctora Diana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias a todos por su atención y su tiempo, a Mindra y Latinoamérica por la invitación. Espero que estas conferencias sean de aprovechamiento y de mucho gusto para ustedes. Las imágenes en el estudio de las disfunciones del piso pélvico han tenido un incremento con el aumento en la expectativa de vida de las pacientes, lo cual ha permitido que los trastornos del piso pélvico asociados a los daños de los ligamentos, las fascias y los músculos que los soportan, ha permitido un nuevo estudio en todas las patologías como la incontinencia urinaria, bien sea de esfuerzo o de urgencia, los trastornos del vaciamiento, el prolapso de los órganos pélvicos, en su presentación vejiga, útero o recto, la incontinencia fecal, las disfunciones defecatorias como la defecación obstruida, las diferencias anomalías entre el vaciamiento y las disfunciones sexuales. Todo esto ha permitido un abordaje multidisciplinario, lo cual ha permitido el desarrollo de las imágenes en ellas. Dentro de los algoritmos de tratamiento tenemos que para el 2010 ya teníamos 210.000 mujeres con la colocación de cintas, tipo prótesis, tipo cintas o tipo mallas, lo cual en una revisión de Cochrane se estimó que hasta un 7 o un 18% de este tipo de prótesis puede presentar algún tipo de complicación. Abre un amplio espectro al estudio de este tipo de prótesis con el uso de las mallas. Dentro de la colocación de las cintas tenemos hasta un 60% de disfunciones miccionales o del vaciamiento de nuevo con la frecuencia o la nicturia. El uso de las imágenes, obviamente, hay casos en los cuales no se requiere, en estos casos donde tenemos la alteración funcional y anatómica que es más que obvia, pero tenemos otro tipo de patologías del piso pélvico que requiere el estudio adicional, donde surgen las imágenes. ¿Por qué? Porque el problema no está a la vista, se ven solamente las consecuencias en la anatomía, más no en la función, de tal manera que las imágenes nos van a permitir examinar estos tejidos a profundidad, de manera dinámica y funcional. Para poder entender este tipo de ecografía debemos hacer un refuerzo en la anatomía del piso pélvico, tener en cuenta que es una anatomía dinámica donde basamos todo el estudio de las patologías en la teoría integral de Petros, donde vamos a dividir en 3 compartimentos, compartimento anterior, apical y posterior, donde todas las funciones se correlacionan por fuerzas, donde también tenemos los niveles de Delancey con los niveles 1, 2 y 3, de tal manera que vamos a tener la imagen que es la visión del plano medio sagital que vamos a tener en la ecografía. Entonces, esto ha permitido mejorar todo el estudio anatómico y funcional en este tipo de patologías, donde iniciamos con la resonancia y el ultrasonido, que permite pues la evaluación funcional de los mismos y evaluar también los efectos que se producen por el parto. Entonces, todas las imágenes han tenido todo un proceso de depuración donde se hace como toda la parte de la descripción anatómica, las indicaciones, el proceso de estandarización de los cortes, el entrenamiento y también el uso. Tenemos varios estudios para evaluar en imágenes la anatomía del piso pélvico, como la radiografía simple, la cistouretrografía de cadena, la videocistouretrografía, la defecografía también por resonancia magnética y el ultrasonido, que es la herramienta que nos compete en este día. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? No es invasiva, está libre de radiación, tiene una alta resolución en la evaluación de los tejidos blandos en los 3 compartimentos, nos va a aportar información tanto de la parte ligamentaria como muscular, y nos permite un claro estudio con la defecografía por resonancia magnética acerca de patologías de defecación obstruida como la intususcepción o el prolapso rectal. ¿Qué pasa con la resonancia? Tenemos varias limitaciones como el acceso y el costo, y la parte técnica que es la resolución temporal, la postura, porque obviamente hay pacientes que pueden sufrir de claustrofobia, entonces la postura no va a ser muy cómoda y la ubicación tampoco, y nos va a aportar un poco de información limitada en la anatomía funcional, puesto que no nos va a permitir hacer el feedback que si hacemos en la ecografía. Dentro del ultrasonido
tenemos un enfoque multicompartimental, tenemos varias vías de abordaje donde tenemos la ecografía transperineal perteneciente a la escuela europea y a la escuela australiana de la que vamos a hablar en este día, y tenemos el uso de los transductores endocavitarios que hacen volúmenes de 360 grados, principalmente dentro de la escuela estadounidense, que requiere un software aparte y un transductor exclusivamente para este tipo de imágenes, que bien sea puede ser obtenidas vía endovaginal o endoanal. ¿Qué ventajas nos va a traer la ecografía? Nos permite una evaluación en el tiempo real, nos va a permitir el ingreso a los 3 planos ortogonales, el plano medio sagital coronal, que nos permite la construcción del plano axial, nos permite claramente la visualización de los slings y de las mallas, nos va a permitir documentar la parte anatómica y funcional del piso pélvico, y vamos a tener vías de abordaje complementarias. Vamos a ver unas estructuras que se van a ver muy claramente en la evaluación 2D, otras en la 4D, y toda la parte de las aplicaciones de ultrasonido tomográfico para procesar los volúmenes que adquirimos en 4D. Va a ser una herramienta que va a estar pues muy asequible, puesto que el equipo con el que se realiza está disponible en todos los servicios de obstetricia, tiene un costo limitado pues porque no requiere una adquisición de un software o un transductor diferente, es muy cómodo para la paciente, no es invasivo, y nos va a permitir hacer una ampliación en el estudio de la paciente con patologías uroginecológicas. Esta es la imagen que tenemos cuando se toma con el transductor endocavitario. Como se dan cuenta, la imagen es muy diferente a la que se adquiere habitualmente vía transperineal, lo cual debemos entrenarnos en algún tipo de ecografía, como les decía, para poder hacer los parámetros de la estandarización en los planos y en su lectura. Este es el volumen de 360 grados, donde tenemos una ubicación diferente de uretra, vagina, canal anal y músculo elevador del ano. El abordaje transperineal, que es el que vamos a hablar en este día, es un abordaje creado por la escuela australiana con el doctor Peter Dietz, donde tenemos una evaluación transperineal con un transductor volumétrico que puede ir de los 4,5 a los 8 MHz, donde vamos a tener la ubicación de la sínfisis del pubis como la referencia anatómica principal, y a partir de la cual hacemos las mediciones y las diferentes toma de los planos. Tenemos acá la sínfisis del pubis, la uretra, la vejiga, el canal vaginal, el canal anal y el músculo elevador del ano en su haz puborectal. Entonces, las imágenes de las que vamos a hablar hoy es mediante la toma del abordaje transperineal con transductor volumétrico. Entonces decimos, ¿qué tipo de equipo debemos tener? Tenemos unos requerimientos básicos, como les decía, para el abordaje 2D, y tenemos unos requerimientos más avanzados para la utilización del 4D y el ultrasonido tomográfico. Los requerimientos básicos que vamos a tener son el transductor volumétrico de 4 a 8 MHz, el cual debemos cubrir con abundante gel para pues, proteger la parte de higiene. Debemos ubicarnos en modo B, debemos tener la pantalla dual y el rango de apertura del ángulo mayor posible que tengamos con este tipo de transductor, preferiblemente colocar 2 zonas focales, la profundidad más o menos de 5 a 7 centímetros y los armónicos activos. Hay unas funciones que vienen con el equipo como el iBeam y el iClear, que lo vamos a ver más adelante, que nos va a permitir mejorar la resolución del contraste y mejorar los bordes de tal manera que la imagen se vea más suave y con bordes más definidos. Entonces, respecto a la técnica, como les decía, la sínfisis del pubis va a ser nuestra parámetro de referencia anatómico. La idea es que esté a 1 centímetro al lado superior izquierdo del monitor, y a partir del cual vamos a trabajar nuestra visión del plano medio sagital estándar, que va a estar conformado por la sínfisis del pubis, que es esta que tenemos acá, la imagen o la sombra de la uretra, la vejiga. Habitualmente puede estar coaptado, puede tener residuos postmiccionales, la vagina, el canal anal, el músculo puborectal y el útero. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer
este tipo de imágenes, cuando empezamos a hacer la evaluación ecográfica, siempre debemos tener este plano medio sagital estándar, porque es a partir de este donde vamos a poder hacer las evaluaciones parasagitales, las reconstrucciones para los volúmenes 3D, 4D y a su vez para establecer los parámetros de corte en el ultrasonido tomográfico. Vamos a dividir la evaluación en los 3 compartimentos: compartimento anterior, compartimento apical y compartimento posterior. Vamos a empezar con la parte anterior. ¿Qué medidas vamos a tomar? Es importante que, al igual cuando se realiza la ecografía obstétrica, tengamos una secuencialidad en la toma de las imágenes. Aquí funciona igual. Entonces, cuando vamos a hacer la evaluación del compartimento anterior, ¿qué medidas vamos a tomar? Vamos a tomar el residuo postmiccional, vamos a evaluar el grosor de la pared vesical, la biometría uretral en longitud, la distancia o el descenso del cuello vesical mediante el cálculo de la diferencia entre el cuello vesical en reposo con el cuello vesical en Valsalva, la rotación uretral, que podríamos considerarla como el QTIP ecográfico, el ángulo retrovesical, podemos encontrar funneling uretral y el descenso de los órganos pélvicos, si estamos hablando de compartimento anterior, de la vejiga. Entonces, primero, el residuo postmiccional. Es importante en este tipo de ecografía tener en mente que para evaluar las diferentes estructuras vamos a tener imágenes en reposo, imágenes en Valsalva máximo, imágenes en contracción, de tal manera que eso nos va a favorecer la evaluación de las estructuras. El residuo postmiccional, ubicamos nuestro plano medio sagital estándar, y pedimos una Valsalva máxima. ¿Para qué? Para que el domo de la vejiga y la vejiga salga de la sombra de la sínfisis y de esa manera podamos hacer la medición. Es una medida entre 2 líneas perpendiculares. Se han hecho varios tipos de cálculos para poder establecer este residuo. En este caso nosotros utilizamos 2 imágenes perpendiculares, distancia A, distancia B, que se multiplica por una constante de 5.6 que nos va a dar el residuo postmiccional. El residuo postmiccional va a depender del tipo de guías que se utilice. Nosotros consideramos el 10% de la capacidad vesical total o mayor a 100 como un residuo postmiccional elevado. 2. El descenso del cuello vesical, que va a salir de la diferencia entre el cuello vesical, de la distancia del cuello vesical en reposo y en Valsalva máximo. En este caso tenemos una paciente que no tiene ningún tipo de patología, una paciente normal donde tenemos la sínfisis del pubis. A partir de esta hacemos nuestra línea de referencia. Es importante tener en cuenta que vamos a tener 2 líneas anteroposteriores. La primera es la línea de referencia, a partir de la cual hacemos la medición de los órganos pélvicos, y la otra es la distancia anteroposterior, que es la que podemos utilizar para evaluar la función y la contracción del músculo elevador del ano. Entonces, la línea de referencia es una línea continua a la sínfisis del pubis hasta el cuello de la vejiga en reposo. Luego pedimos un Valsalva máxima a la paciente y hacemos nuevamente la medición del cuello de la vejiga hasta nuestra línea de referencia. Hacemos una diferencia que nos va a dar el valor del descenso del cuello vesical. En este caso es importante recordar que, a diferencia del POPQ, cuando tenemos por encima de la sínfisis del pubis es negativo, y cuando tenemos descenso es positivo, de tal manera que la diferencia puede resultar en suma o en resta. En este caso, como está por sobre la sínfisis, vamos a tener una resta, y en este caso, como está por debajo de la sínfisis del pubis, como les decía, negativo, entonces se va a sumar y vamos a tener una hipermovilidad uretral. Este sería el segundo parámetro. El tercer parámetro es el grosor del detrusor, como les decía ahorita. En Valsalva máximo, acá tenemos la sombra de la sínfisis del pubis, hacemos un Valsalva máximo, acá tenemos la vejiga, tenemos el domo vesical que está acá en contacto con el útero, hacemos 3 medidas, ¿sí? Y las promediamos. El punto de corte se considera de los 5 milímetros, se considera como uno de los parámetros indicadores de vejiga hiperactiva, asociado a las contracciones no inhibidas del músculo detrusor. Puede estar presente en pacientes con trastornos del vaciamiento que incrementan con síntomas de urgencias posterior a la colocación de una cinta. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de una cinta, que es una imagen hiperecogénica.
4, el ángulo retrovesical, que es el que se forma entre la pared posterior de la uretra y la pared posterior de la vejiga. Entonces es un ángulo de 3 puntos porque inicialmente hacemos la valoración en reposo y luego con el Valsalva máximo, donde vamos a ver cómo cambia este ángulo. Puede ser un ángulo retrovesical abierto o un ángulo retrovesical cerrado. Ahorita vamos a ver la diferencia. La rotación uretral, como les decía, es el Q-tip ecográfico, donde tomamos nuevamente nuestro plano medio sagital estándar en reposo, luego con un Valsalva máximo y medimos el ángulo de rotación que se produce entre la uretra en reposo y en Valsalva máximo. Nuevamente, para mostrarles el ángulo retrovesical, cuando es un ángulo retrovesical abierto o alterado, donde la pared posterior de la uretra se une con la pared posterior de la vejiga formando un ángulo abierto, y cerrado cuando este es intacto o menor a 130 grados. Acá tenemos uno de 90 grados. Este es tipo Green 2, este es el tipo Green 3. Entonces, hasta aquí ya hemos visto los 5 parámetros. Esta es una imagen, sínfisis del pubis, uretra, vejiga, detrusor, vagina, canal anal. Pedimos que haga un Valsalva máximo, entonces esta es una paciente normal, donde vigilamos acá el músculo elevador del ano, por eso nos permite hacer una evaluación en tiempo real, un feedback, de tal manera que la paciente no haga contracción, sino que haga un buen Valsalva. En este caso tenemos una paciente con un cistocele, entonces, nuevamente, sínfisis del pubis, uretra, vejiga, domo, canal anal, músculo puborectal. Entonces, luego que ya nos ubicamos en nuestro plano, le pedimos a la paciente que haga el Valsalva, vemos acá donde queda el cuello, y tenemos un cistocele de ángulo retrovesical abierto. Acá tenemos el útero, y vemos acá que no hay ninguna parte del componente posterior. Entonces, de esta manera, hacemos la valoración del compartimento anterior. Además de esto, también podemos encontrar otros hallazgos como el funneling. El funneling es la embudización o la apertura del cuello vesical que habitualmente se asocia a presiones de cierre muy bajas o incontinencias tipo 3 o severas. Como lo vemos aquí, nuevamente en nuestra imagen, siempre nos vamos a ubicar en el plano medio sagital. Entonces un Valsalva máximo, vemos acá el cuello y la embudización del mismo. Acá está la imagen del funnel. También podemos evaluar los escapes de orina, la incontinencia urinaria de esfuerzo, usando el Doppler asociado al flujo y la pérdida de este con el Valsalva máximo. Cuando hacemos la evaluación parasagital o las visiones parasagitales, podemos encontrar otro tipo de lesiones quísticas, que bien sea, puede ser complicaciones posoperatorias inmediatas como los hematomas, o ya otro tipo de estructuras como los quistes de Gardner o los quistes paravaginales y los divertículos. Entonces hacemos evaluaciones parasagitales de tal manera que evaluemos la relación con la uretra, su conexión. También podemos hallar tumores vesicales hacia la parte del domo, nuevamente en nuestra imagen, sínfisis del pubis, vejiga y hacia el domo. Cálculos vesicales, obviamente no es el objetivo de la ecografía de piso pélvico, pero también son hallazgos que podemos encontrar. Cuando ya pasamos a la función del piso pélvico, también es una herramienta muy útil. En varias escuelas españolas, la terapia de piso pélvico se evalúa mediante el uso del ultrasonido, donde vamos a mirar el cambio en el ángulo de contracción del músculo y del diámetro antero-posterior. Lo que les decía, esta es la línea antero-posterior entre la sínfisis del pubis y el músculo elevador del ano, que va a disminuir con la contracción, máxima de la paciente. Entonces vamos a tener una reducción en el hiato y por su parte, cuando hacemos la contracción, vamos a tener una apertura del ángulo de la placa de los elevadores. Entonces es diferente las líneas, como les decía, y es importante tenerlas claras. Entonces aquí hacemos una contracción máxima, trazamos una línea versus el que teníamos previamente en el reposo. También podemos hacer la evaluación del músculo elevador en 2D, entonces nuevamente nuestra imagen en el plano medio sagital, donde tenemos la sínfisis del pubis, la uretra,
le pedimos a la paciente que contraiga y seguimos la sombra del músculo elevador del ano. Aquí lo vemos en una imagen 2D, ahí está, donde tenemos un músculo elevador íntegro, pero ya después hablaremos de ese tema. Hay una reducción en el hiato urogenital, ya con el uso de la herramienta o del 3D, y cuantificamos este tipo de cambios para poder hablar de una contracción ausente, débil, normal o fuerte, respecto al cambio que se produce entre el diámetro anteroposterior que les mostraba previamente. Dentro de la valoración 2D del compartimiento anterior tenemos algo muy importante que es la descripción ecográfica de las cintas, donde hacemos una valoración en reposo, en Valsalva máximo. Dentro del reposo vamos a hacer la evaluación de la biometría uretral, que es la longitud de la uretra, la ubicación de la cinta respecto al meato uretral, respecto al cuello vesical, respecto a la uretra, el ángulo de rotación uretral, la rotación uretral y el descenso del cuello vesical. ¿Para qué nos va a servir este tipo de ecografía? Nos va a ayudar en pacientes que persisten con la incontinencia, que tienen trastornos del vaciamiento o patrón miccional obstruido, síndromes irritativos vesicales, dolores pélvicos crónicos, vejiga hiperactiva, exposición de la cinta. Es algo que totalmente no está estandarizado, utilizamos como varios hallazgos ecográficos para la parte funcional, como es el gap slim pubis, que nos va a hablar de la parte de continencia, y ya otro tipo de medidas como la distancia a la uretra, al meato o a la sínfisis para la parte anatómica que se asocia con urgencia urinaria. Entonces, hacemos la ubicación del sling inicialmente en un plano medio sagital y posteriormente hacemos la reconstrucción en el plano axial. Aquí tenemos una evaluación, una paciente, posterior a la colocación de una cinta con un vaciamiento incompleto. Acá vemos la cinta, iniciamos en nuestro plano medio sagital, rotamos el transductor encontrando la imagen, entrando al plano coronal, y de esta manera evaluamos inicialmente la cinta en reposo. Acá vemos la cinta, entonces evaluamos si está plegada, si está rotada, y vemos acá obviamente un gran residuo postmiccional que se asocia con los síntomas irritativos vesicales de la paciente de vaciamiento incompleto. En este caso, ya pedimos el Valsalva máximo en la paciente, vemos acá el cuello vesical, vemos acá la cinta, ese sería acá nuevamente, esta sería la parte funcional donde vemos su acercamiento a la sínfisis del pubis. Vamos a tener dos tipos de vectores en las cintas que colocamos, el vector vertical que va a estar por el TBT, donde vamos a ver que hay un contacto casi con el 70% de la pared posterior de la uretra. Hacemos nuevamente nuestra ubicación, la sínfisis del pubis, nuestra reconstrucción en los tres planos, con los tres planos ortogonales, donde vemos la cinta, y el TOT, que tiene solamente en contacto más o menos un 30%, y los brazos con la imagen típica de la gaviota. Nuevamente la reconstrucción de un sling transobturador que lo vamos a poder describir. También podemos utilizar la ecografía como una herramienta en otro tipo de cirugías antiincontinencia, como la cirugía de Borch, donde vamos a tener un cuello vesical fijo. Esta es una paciente que persiste con incontinencia después, donde vemos que tiene una uretra fija. Entonces va a enfocar diferente este tipo de pacientes porque es diferente la incontinencia urinaria de esfuerzo en una paciente con uretra fija versus con la hipermovilidad uretral. El gap slim pubis, como les decía, reposo Valsalva máximo, acá donde lo tenemos, en contracción máxima, que habla de la funcionalidad. Fue un estudio que se realizó para mirar cuál era el punto de corte, esta distancia que tenemos de 10, más o menos hablamos de 7,8 hasta 11,12. Se han hecho múltiples estudios para asociar como diferentes medidas ecográficas a los síntomas de las pacientes, en este caso para la parte de síntomas urinarios bajos posterior a la colocación de la cinta, donde se consideró que la ecografía es el método de elección para el estudio de la ubicación y las disfunciones de los sling, dado por la presencia de los síntomas irritativos vesicales y basado en la distancia de la cinta al meato y de la cinta al cuello. También podemos evaluar las mallas, donde vamos a tener las mallas en el prolapso anterior, la colocación en prolapso anterior
apical o posterior. Entonces, aquí en la pared anterior las podemos ver como imágenes hiperecogénicas y podemos hacer la valoración mediante los planos parasagitales. Aquí tenemos una falla de una malla, acá la vemos, una imagen hiperecogénica. En el prolapso apical vemos el contenido intestinal, entonces nos va a permitir la evaluación como unas imágenes hiperecogénicas o estructuras hiperecogénicas, las fallas de soporte, el posicionamiento subóptimo o el plegamiento de las mismas. A la fecha pues no hay evidencia de contracción de las mallas más allá de la cicatrización normal que vemos. Cuando tenemos una falla podemos encontrar la parte anterior, que puede ser anterior apical o totalmente, y pues esto va a ser común si las mallas no son adecuadamente ancladas. Entonces, todo esto para hablar del compartimento anterior. Son imágenes secuenciales de los cortes que hacemos en reposo en Valsalva máximo. Cuando ya pasamos al compartimento medio, ya hacemos la evaluación del canal endocervical. Obviamente las pacientes posmenopáusicas va a ser un poco más difícil por el tema de la atrofia urogenital, ¿sí? Acá tenemos el cervix. En las pacientes jóvenes vamos a podernos guiar por la presencia de los quistes de Naur y obviamente hay que tener una distancia adecuada para que pueda ser visible, no siempre se va a ver. Y también podemos evaluar en pacientes que tienen contracción, vamos a ver la contracción del músculo elevador del ano. Cuando se les pide hacer el Valsalva, eso lo podemos ver en ecografía también. Aquí tenemos una paciente, lo mismo, sínfisis del pubis, le pedimos el Valsalva máximo, vemos acá la sombra, este es un gran histerocele, que va acá también con un poco de componente de las estructuras intestinales con un enterocele. Entonces vemos todo el descenso uterino, un prolapso apical. Para hacer esta valoración de estos grados de prolapso, todo esto lo hacemos en 2D, como se dieron cuenta. Nuevamente, nuestra imagen de referencia, sínfisis del pubis, todas las medidas que van a ir por encima o sobre la sínfisis del pubis van a ser positivas, hacia allá van a ser negativas, o las podemos referenciar como 15 milímetros por sobre la sínfisis del pubis o por debajo de la sínfisis del pubis. Entonces hay múltiples estudios que se han realizado. Dentro de esta se hizo un estudio para mirar su correlación con el POPQ clínico y ecográfico, buscando esos puntos de corte donde se encontró una relación lineal entre ellos, ¿sí? Donde vamos a tener la parte ecográfica, vamos a hacerla en Valsalva máximo, y el mayor punto de descenso de la vejiga, del cérvix o el útero y de la ampolla rectal. Entonces, en el compartimento anterior muchas veces se correlaciona siempre y cuando sea un ángulo retrovesical abierto, porque va a estar a misma distancia del cuello vesical. En cambio, cuando lo tenemos cerrado, la distancia de descenso de la vejiga va a ser diferente a la del cuello vesical. Bueno, respecto al compartimento posterior, entonces, cada día, dentro de las unidades de uroginecología, tenemos más síntomas de patología de compartimento posterior, entre ellos incontinencia fecal, constipación, defecación obstruida y prolapso posterior. En este estudio se evaluó la prevalencia de este tipo de síntomas en una unidad de uroginecología, donde podemos encontrar prolapso hasta en el 56% de las pacientes, síntomas de defecación obstruida hasta en un 64%, incontinencia fecal hasta en un 13%. Eso lo que nos hace es llamar la atención a que debemos interrogar a las pacientes porque este tipo de patologías cada vez están haciendo más frecuentes por el incremento en la expectativa de las mujeres de vida. ¿Qué vamos a encontrar en el compartimento posterior? Podemos encontrar el rectocele verdadero, la hipermovilidad o el descenso perineal, el enterocele, la intususcepción rectoanal que precede a la prosidencia o al prolapso de la mucosa rectal, y el trauma del esfínter anal, que está actualmente muy en boga con todo el tema de oasis y trauma obstétrico. El compartimento posterior lo vamos a evaluar en reposo, en la Valsalva máxima, que debe durar 6 segundos, donde vamos a evaluar los 3 niveles del canal anal, donde vamos a tener en el nivel superior la parte del anillo del esfínter anal externo, el músculo puborectal, el nivel medio, que es el anillo hiperecogénico, y el inferior, donde vamos a tener el componente subcutáneo.
¿Qué indicaciones tenemos para este tipo de evaluación? Cuando tenemos incontinencia fecal, cuando tenemos defecación obstruida, el anismo o la evaluación de la integridad del esfínter. Dentro de estas entidades, la primera que tenemos es el rectocele verdadero. El rectocele verdadero es la disrupción entre la unión entre el canal anal y el tabique rectovaginal, donde vamos a tener una bolsa o un divertículo que se va a formar a nivel posterior. Acá lo tenemos. Entonces la paciente está en reposo con el valsalva máximo, vemos cómo se forma el sáculo, donde vamos a tener la disrupción y de acuerdo a esta disrupción vamos a hacer básicamente dos medidas. Una va a ser la profundidad y la otra el grado de descenso o severidad del compartimento posterior. Esto nos va a servir para hacer toda la parte de la corrección quirúrgica, que es una corrección sitio específica. Hay veces en que no siempre va para la vagina, pero el más frecuente es este tipo de prolapso, de rectocele de defecto. Entonces, el rectocele verdadero, como les decía, vamos a tener acá la línea de referencia de la sínfisis, ¿sí? En valsalva máximo vamos a ubicar la posición, que es el mayor grado de descenso de la ampolla respecto a esta línea, y la profundidad, que es siguiendo la línea que viene del canal anal y el mayor grado de profundidad del rectocele. Entonces, este es un rectocele verdadero con su posición y su profundidad. Tenemos el enterocele, que es la herniación de las asas intestinales que pueden ser por vagina. Como principal factor de riesgo tenemos la histerectomía abdominal y el abombamiento o abulsión del músculo elevador del ano. Aquí tenemos entonces valsalva máxima y vemos cómo se va presentando la herniación de todo el contenido intestinal. La podemos diferenciar con el rectocele porque acá tenemos peristaltismo, ¿sí? Mientras que en el rectocele no se encuentra. Y pueden coexistir, podemos tener recto enteroceles. Por su lado, la intosuscepción podemos encontrarla hasta en un 4% de las pacientes que consultan básicamente por defecación obstruida, ¿sí? En su caso, precede el prolapso rectal, entonces lo mismo en valsalva máximo, pedimos que la paciente haga un valsalva máximo y vemos toda la herniación de las asas y hacia el recto, que puede traducirse en un prolapso rectal. Entonces, cuando ya tenemos todo este tipo de herramientas que podemos utilizar mediante la evaluación 2D, ya tenemos toda la parte del desarrollo de los software y de los diferentes algoritmos en 4D. En 4D vamos a tener el ingreso al plano axial, ¿sí? Que nos va a permitir una visualización en tiempo real, los tres planos axiales con su reconstrucción, de los tres planos ortogonales con la reconstrucción del plano axial, los volúmenes y la herramienta del ultrasonido tomográfico. Entonces, en este caso, tenemos nuestros mismos requerimientos que teníamos en la parte de la evaluación 2D, pero adicionamos el iClear, que nos va a permitir mejores bordes, entonces tenemos que optimizar nuestra imagen, y el iBeam, que nos va a mejorar toda la parte del contraste de la imagen. Entonces debemos tener en cuenta cómo se realizan los cortes para poder ingresar a estos planos. Tenemos varias herramientas que podemos tener dentro de los equipos de Mindray. Tenemos actualmente el Smart Pelvic, que es este tipo de software que tiene el equipo. Que son herramientas que trae el equipo, que nos va a facilitar y nos va a agilizar la toma de las imágenes. Entonces nos permite hacer la evaluación, las medidas en el compartimento anterior. Esta imagen es tomada con un transductor transvaginal, entonces por eso es importante saber qué tipo de vía estamos utilizando. Entonces, esto nos va a permitir agilizar la toma de las imágenes y también tener los parámetros anatómicos de referencia de una manera pues más fácil
de tal manera que se nos vaya haciendo mucho más ágil la toma de las imágenes y la búsqueda de los planos estándar. Entonces, este acceso al plano axial con esta evaluación dinámica y una mayor resolución, gracias a que estos equipos tienen algoritmos que mejoran la discriminación de los tejidos y de esa manera pueden hacer los cálculos de manera automática, como en este caso, para el ingreso al plano axial. Entonces, aquí tenemos cómo se hace más o menos de la parte manual. Entonces, ubicamos nuestra imagen, plano, medio sagital estándar, sínfisis del pubis, uretra, le pedimos a la paciente que haga una contracción máxima, ubicamos nuestra imagen, sínfisis del pubis, músculo elevador, y de esta manera vamos viendo acá cómo ingresamos al plano axial y cómo aparece la hiperecogenicidad del músculo elevador del ano, que es la imagen que debemos tener para hacer la estandarización de la evaluación del músculo elevador del ano. A partir de aquí también nos hacemos el cálculo en los volúmenes para hacer la evaluación o la sobredistensión del hiato genital. Todo este tipo de imágenes las vamos a utilizar en la parte obstétrica, que ya nos van a hablar más adelante. En este caso tenemos un músculo elevador del ano íntegro con una avulsión parcial o con una avulsión completa. La evaluación del esfínter también hace parte de la ecografía. Sabemos que el gol estándar es la endosonografía, pero también se acepta el abordaje transperineal o exoanal, básicamente para hacer la evaluación de oasis, donde vamos a tener esta imagen que ya vamos a ver dentro del estudio. Entonces se está haciendo un proceso de estandarización donde hacemos un proceso de lectura de información, de adquirir como el tipo de ecografía en la cual nos vamos a entrenar. Posteriormente, estandarizar este tipo de cortes, estandarizar las medidas y los valores normales, empezar una curva de entrenamiento para poder hacer, digamos, disminuir la variación operador dependiente y mejorar la correlación interobservador. Estamos trabajando actualmente, pues ya está toda la parte de la traducción para Latinoamérica, para que sepamos. Entonces, finalmente, los mensajes para llevar a casa es que las alteraciones del piso pélvico son multifactoriales y podemos estudiarlas anatómicamente y funcionalmente, donde tenemos la ecografía como una de las principales herramientas que, si bien no es indispensable, pero sí nos puede aportar muchísima información. Tiene mucha importancia en toda la parte del estudio del trauma obstétrico y nos va a permitir estudiar los síntomas que no son evidentes clínicamente al momento de la evaluación de una paciente uroginecológica. Tenemos múltiples imágenes, como les decía inicialmente, y hay una correlación con ellas, al igual que en la parte funcional, como con la manometría anorrectal, como con la ecografía, la resonancia y la urodinamia. Entonces es una herramienta muy útil que vale la pena empezar a estudiar, estandarizar. Estamos en todo el proceso. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Espero que haya sido como muy claro. Nuevamente, como les decía, para las imágenes en la parte de incontinencia urinaria refractaria, este es el diplomado que estamos haciendo acá, que contamos también con el doctor Guzmán. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Ya quedo atenta a las preguntas. Doctora Diana, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Hasta ahora ya aprendí muchísimo. En este momento pasamos la palabra al doctor Guzmán para que siga el tema del piso pélvico. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Les quiero agradecer a Minray la invitación a participar en este webinar. Agradecer a Diana también su brillante exposición. Fue una excelente alumna y claramente todos podemos aprender muchísimo de ella. Hiciste una excelente presentación, Diana. Yo creo que no lo podría haber hecho mejor. Yo voy a hablar solamente ya de un tema en particular, de la aplicación de la ecografía en la evaluación del trauma obstétrico del piso pélvico. Ya Diana dio un barniz muy bueno de las aplicaciones que tiene el ultrasonido, de la parte técnica, de cómo hacemos la
la técnica del ultrasonido transperineal y cuál es su utilidad. Pero hoy día yo me voy a enfocar específicamente en el trauma obstétrico del piso pélvico. Son estas criaturas, los niñitos que nacen de esas madres que están ansiosas de haberlos traído al mundo, los responsables de la disfunción de piso pélvico. Bueno, cuando nosotros analizamos la evidencia epidemiológica que está publicada en la actualidad, podemos darnos cuenta que sí, lamentablemente, existe un correlato bien directo entre la multiparidad y particularmente la paridad vaginal y la génesis de prolapso de órganos pélvicos, incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Y esto cuando uno lo piensa, no es tan ilógico de descubrir de por qué ocurre esto. Esta es la anatomía normal de la vulva y el canal del parto. Y cuando uno ve esto, que es el pasaje del feto a través de esta estructura, donde está el piso pélvico, ¿cierto?, el canal del parto, uno se puede imaginar que lamentablemente, producto de este evento maravilloso que es el nacimiento de un bebé, existen potenciales daños a todas las estructuras que ustedes ven acá. Hay potencial daño al tejido conectivo, ¿cierto? Las diferentes fascias y estructuras ligamentosas que forman parte fundamental del soporte de los órganos pélvicos a través de los 3 niveles de Delancey. Pero también hay daño nervioso y, por cierto, daño muscular. Cuando nosotros atendemos el parto, todos los ginecobstetras sabemos clasificar el tipo de desgarro que sufrió el canal del parto, que está dada por esta clasificación, que van los desgarros desde el 1er grado hasta el 3er y 4er grado cuando el esfínter anal se compromete. Estos desgarros vaginales, los más importantes que van a tener una potencial consecuencia futura deleteria en la mujer, son los que comprometen el esfínter anal, porque efectivamente existe una asociación directa con la génesis posterior de incontinencia fecal. Pero cuando hay desgarros de 1er o 2er grado, la verdad que aparte de potenciales complicaciones como el dolor, la infección, etc., no hay grandes complicaciones futuras en la mujer. Y eso es porque esta clasificación no está evaluando en profundidad las estructuras que pueden haber sido dañadas. Y me refiero básicamente a esta estructura muscular maravillosa que es el elevador del ano, con sus 3 fascículos, pubo visceral, pubo rectal e iliococcigio, que cuando el feto pasa a través del canal vaginal, sufre una importantísima distensión. Este es un esquema publicado por el Dr. Lien en el año 2004, ya tiene mucho tiempo, en donde muestra el grado de distensión que los diferentes fascículos del elevador del ano debe soportar en el momento del pasaje de la cabeza del feto. Fíjense cómo las fibras musculares de este músculo estriado deben sobredistenderse de una forma realmente increíble. Esta es otra reconstrucción tridimensional que da cuenta de lo que ocurre en el momento del pasaje del feto a través del canal del parto con el músculo elevador del ano. Fue publicado por Hoyter en el año 2008. Fíjense en amarillo, están en la reconstrucción del elevador del ano antes de que la cabeza esté descendiendo. Esta es la estructura normal con la clásica forma en V que tiene y que cierra el hiato urogenital. Y cuando el feto empieza a descender y prácticamente a coronar, fíjense el grado de distensión que este músculo, que inicialmente tenía forma en V, debe soportar. Y siempre cuento esta anécdota porque este slide esto sacado mucho de las charlas que hace el Dr. Dietz, que es con quien tuve la oportunidad de formarme y quien es el referente del ultrasonido pisopélvico. Él estaba haciendo esta clase, cuando estaba recién desarrollando los slides, estaba su hijo Lucas al lado de él y le decía, papá, ¿qué es eso? No lo entiendo. Y él trató de explicarle a Lucas en ese momento que tenía 8 años, de que era básicamente una estructura muscular. Esto era la cabeza de un bebé que estaba pasando. Y él dijo, esto se ve muy raro, pareciera que esto va a ser pop. Y justamente, es frecuente de que esta estructura muscular en amarillo, que es el elevador del ano, haga efectivamente pop. Y él preguntó a continuación, perfecto, ¿sabes que sí? A veces pasa que este músculo hace pop. ¿Dónde crees tú que va a hacer pop? Peter pensaba que le iba a decir justo acá, donde se producen habitualmente los desgarros que comprometen el esfínter anal. Pero Lucas le dijo acá. Y eso es efectivamente lo que ocurre. El doctor Deli en el año 1938 publicó el primer reporte que hacía alusión de este tipo de trauma obstétrico mayúscula del elevador del ano.
en donde en el texto describe de que después de partos traumáticos y particularmente después del uso de forceps, este músculo se puede ver gravemente traumatizado. El ilustrador hizo un buen trabajo para mostrar cómo ocurría este trauma, pero no lo hizo del todo bien, porque aquí pareciera que pasó no un bebé, sino que un vampiro y le pegó un mordisco al músculo y lo alteró irreversiblemente. Lo que ocurre más bien, más que un defecto de este tipo, es una desinserción del músculo de la rama inferior del pubis, ya sea izquierda o derecha o ambos lados. Cuando nosotros atendemos los partos, es posible tener acceso a este tipo de trauma, pero para ello tenemos que tener una gran laceración de la mucosa de la vagina de la pared lateral, como ustedes ven en estos dos casos. La diferencia es que en esta paciente que dice desgarro vaginal simple, claro, de simple no tiene nada, porque es una gran laceración de la mucosa, pero es simple en sí porque si ustedes se fijan, debajo de la mucosa existe esta estructura roja rutilante que corresponde al músculo, que se ve bastante íntegro. A diferencia de esta otra paciente en donde ustedes ven una estructura amarilla. Esa estructura amarilla es grasa. Si ustedes están viendo la grasa, aquello que estaba cubriéndolo ya no existe, y eso era el músculo. Por eso esto es un desgarro muscular mayúsculo. Ahora, nosotros no siempre podemos ver en el momento de entender el parto este tipo de trauma, porque ya les dije que debemos tener una gran laceración de la mucosa vaginal. Pero a veces ocurre que la mucosa puede estar totalmente indemne y sin embargo por debajo el músculo está totalmente disrupcionado como ustedes lo veían en la imagen previa. Y es por eso que las imágenes a través de la resonancia magnética y la ecografía transperineal, que es lo que nos convoca hoy, nos ha permitido darnos cuenta de que esto es un trauma mucho más frecuente de lo que se creía. La resonancia magnética es un estudio maravilloso para ver la anatomía del piso pélvico, pero Diana ya nos mostró cuáles son sus limitaciones. Solamente aquí yo les quiero mostrar cómo se ve un músculo normal y un músculo con este tipo de alteración macroscópica, que es la avulsión del elevador del ano o desinserción del elevador del ano de la rama inferior del pubis. Este es un corte axial donde vemos la uretra, ¿cierto? Ese es el pubis, esa es la vagina, esa es la ampolla rectal y esta es la estructura muscular que está señalada por las flechas que corresponde al haz puborectal del elevador del ano. Con la clásica forma en V, como les comenté, que ustedes pueden ver que está en ambos lados totalmente adosada a la rama inferior del pubis. A diferencia de esta otra paciente, en donde ustedes pueden ver claramente que en el lado izquierdo se ha perdido la estructura muscular como está en su lado contralateral. Con esta otra paciente, en donde a ambos lados el músculo se ha desinsertado y ha perdido esta forma en V. Pero el ultrasonido pisopélvico, a través de su modalidad transperineal o endocavitaria también, como les mostró Diana, nosotros vamos a hacer referencia hoy día solo al transperineal, nos puede mostrar exactamente lo mismo, con una técnica bastante sencilla, utilizando un transductor convexo, volumétrico, vamos a utilizarlo para tener imágenes 3D apoyadas sobre el periné de la paciente, sobre la vulva, en sentido vertical. De esta forma vamos a poder tener acceso a los tres planos ortogonales, medio sagital y coronal, y de esa forma también al axial, que es lo que nos va a permitir tener estas imágenes que son muy similares a la obtenida por medio de la resonancia. Entonces, al realizar una reconstrucción renderizada del plano axial, vamos a poder tener acceso, como les dije, a esta estructura muscular que es el elevador del ano. Nuevamente, rama inferior del pubis, uretra, fornix vaginales, ampolla rectal y músculo elevador del ano. Y de esa forma vamos a poder ver cuando una estructura está normal, como esta, o una estructura muscular, o la estructura muscular se ha perdido, como en este otro lado, donde ustedes pueden ver que existe una evidente asimetría entre el lado izquierdo y el lado derecho. Esta es la pérdida, ¿cierto?, de la inserción del músculo desde la rama inferior del pubis. El doctor Dietz, en el año 2005, publicó por primera vez la imagen de pacientes antes del parto y después del parto para ver qué es lo que ocurría en estos músculos. Y estos son solamente dos casos sacados de este paper, en donde ustedes pueden ver la imagen normal en la izquierda, en una paciente nulípara y que se embaraza y después de un forceps tiene su parto, ¿cierto?, por forceps, y lamentablemente 3 meses posparto, al hacerle nuevamente la evaluación ecográfica, podemos ver que el músculo ya no se ve como estaba antes, se ve avulsionado o con esta desinserción de la rama inferior del pubis.
O otra paciente que, si bien es cierto, en reposo, antes del parto tenía un hiato urogenital un poquito más amplio, ¿cierto? Si ustedes lo comparan con esta otra paciente, pero la estructura muscular, que es el elevador del ano, se veía totalmente indemne a derecha y a izquierda, y posterior a su parto normal en este caso, no fue un parto operatorio, tuvo una avulsión bilateral y ustedes pueden ver cómo se perdió la continuidad muscular a ambos lados. Para realizar el diagnóstico ecográfico nosotros siempre debemos tener planos de referencia, como nos mencionó Diana, y para eso tenemos que partir identificando el plano medio sagital que nos identifica la sínfisis del pubis, la uretra, la vejiga, canal vaginal, canal anal, elevador del ano. A veces vamos a poder ver el útero, pero en este momento no queremos evaluar nada más que la estructura muscular. Para que el músculo se vea mucho más claro, es importante pedirle a la paciente que realice una contracción. Cualquier fibra estriada o músculo estriado al contraerse se va a tornar en la ecografía más refringente y eso va a permitir que nosotros lo veamos con más claridad. Tenemos que identificar a continuación el plano de mínima dimensión yatal, que es básicamente el plano que está comprendido entre el borde inferoposterior de la sínfisis del pubis y el ángulo anorrectal por donde pasa el elevador del ano. Y ese es la zona en donde vamos a hacer nuestros cortes finalmente en el plano axial, para poder reconstruir el músculo elevador del ano y saber que estamos en el nivel correcto de evaluación. De esa forma vamos a llamar al ultrasonido tomográfico, que nos va a permitir hacer cortes a diferentes segmentos de esta estructura muscular. Es igual que un ultrasonido tomográfico, pero utilizando, es igual que la tomografía computada, pero en este caso utilizando solamente el ultrasonido. De esta forma encontramos el plano de mínima dimensión del hiato, hacemos los intervalos intercortes de 2.5 milímetros y esto es lo que vamos a ver. Vamos a tener que centrar nuestra mirada en estos tres planos centrales, en donde la sínfisis del pubis en el plano de mínima dimensión va a estar entreabierta, luego va a estar cerrándose y posteriormente va a estar cerrada. Estos tres planos van a ser los que nos van a permitir a nosotros hacer la clasificación de la magnitud del trauma, ya que recuerden que el músculo es un continuo, es una estructura tridimensional, por lo tanto evaluarla en dos planos no nos va a permitir decir cuál es el grado de extensión del trauma que tiene. Por eso necesitamos el ultrasonido tomográfico. De esa manera, cuando estos tres slides centrales se encuentran comprometidos, es decir, vemos que existe efectivamente una solución de continuidad del músculo elevador del ano, donde no llega a la rama inferior del pubis, vamos a llamar estos tres planos como positivos para avulsión y de esa forma vamos a clasificarlo como una avulsión completa. Sin embargo, si solamente uno o dos de estos planos está comprometido, pero un tercero se encuentra como en la imagen que ven acá, ese es un trauma del elevador del ano, pero no es un trauma completo, es un trauma parcial. Y eso es bastante importante porque los estudios que ha hecho básicamente el Dr. Dietz han mostrado que el impacto futuro que puede tener una paciente para la génesis de prolapso de órganos pélvicos se asocia más con una avulsión completa que con una avulsión parcial del músculo elevador del ano. De esa manera, para el diagnóstico vamos a poder tener un elevador completamente indemne, un elevador avulsionado completo en uno de los lados, en este caso una avulsión unilateral del lado derecho, o una paciente con una avulsión bilateral, y ustedes pueden ver cómo se pierde la estructura anatómica a ambos lados. A veces no es tan fácil lograr identificar que el músculo se desinsertó. Y cuando ocurre esa disociación visual, en donde no podemos estar 100% seguros de que el músculo está completamente desinsertado, podemos utilizar una técnica que se llama medir la distancia que existe desde el centro de la uretra, que está ahí, hacia la porción del músculo lateral que mejor representa el lugar hasta donde llega el elevador del ano. Cuando esta distancia sobrepasa los 25 milímetros, nosotros vamos a llamar ese cuadrante como positivo para la avulsión, aunque veamos que el músculo llega como ustedes ven acá. Pero si es que sobrepasa los 25, lo vamos a llamar como positivo.
Eso, insisto, cuando ustedes tienen algún tipo de duda. Cuando es tan evidente como en los otros cuadros que les mostraba anteriormente, no es necesario que ustedes hagan ni siquiera esta medición. Esto es solamente cuando ustedes tienen algún tipo de duda, como por ejemplo acá ustedes se fijan que en los slides más inferiores, que no los evaluamos, ustedes pueden darse cuenta que el músculo efectivamente llega hasta arriba. Entonces, si tienen esa duda, ustedes pueden medirlo. De lo contrario, no es necesario. Ya les dije que la abulsión, para hacer la categorización de que si es completa o parcial, deben usar el ultrasonido tomográfico y utilizar la estandarización que les acabo de mostrar. Pero a veces con la reconstrucción en el plano renderizado, ustedes pueden darse cuenta de que efectivamente el músculo está muy traumatizado, pero les voy a volver a insistir, aunque ustedes tengan imágenes tan elocuentes como esta, para hacer la estandarización deben utilizar el ultrasonido tomográfico. Lo más probable es que esta paciente efectivamente va a tener una abulsión completa, pero deben hacer el diagnóstico por medio del ultrasonido tomográfico. Ya les había mencionado algo de esto. ¿Cuál es la importancia que tiene la abulsión del elevador del ano? Básicamente su asociación con la génesis futura del prolapso de órganos pélvicos. Este estudio nos dio cuenta de que efectivamente las pacientes que tenían abulsión del elevador unilateral o bilateral tenían mayor riesgo de presentar en el futuro un cistocele o un descenso del compartimento anterior de 2.3 veces, o un prolapso uterino, el compartimento apical, de 4 veces. Para la génesis del rectocele verdadero o rectocele, no hay una asociación tan importante con la abulsión del elevador del ano, porque la génesis del rectocele más bien tiene que ver con una disrupción del tabique rectovaginal. Pero quédense básicamente con el concepto de que la abulsión del elevador del ano es un factor de riesgo muy importante para el prolapso de órganos pélvicos en el futuro de esa mujer. Y no solo eso. Sabemos que las pacientes que son portadoras de abulsión del elevador del ano, cuando nosotros las vamos a someter a cirugía reconstructiva de prolapso de órganos pélvicos, tienen también más riesgos de tener una recidiva, como ustedes ven en este estudio. Aquellas pacientes que no tenían abulsión, el riesgo de recidiva no era mayor tanto para prolapso clínicamente significativo, es decir, estadio 2, como un prolapso ecográficamente significativo en donde el cistocele descendía a más de 10 milímetros por debajo de la superficie del pubis. A diferencia de las pacientes que sí tenían abulsión, ya sea unilateral o bilateral, el riesgo de recidiva, tanto clínico como ecográfico, era realmente importante. Ahora hablemos de algunos factores de riesgo. Ya sabemos que el parto es quien genera efectivamente la abulsión del elevador del ano. Esto no es un problema congénito, no es que las mujeres nazcan con este problema, es el parto el responsable, lamentablemente, de la ocurrencia de prolapso de órganos pélvicos. Pero ¿qué factores del parto influyen más en su génesis? En este estudio, publicado en el 2010 por la doctora Check, nos mostró que uno de los principales factores de riesgo era la posición occipita posterior persistente de los fetos, pero aquí quiero que presten atención. El uso de forceps era también uno de los factores de riesgo más importantes. A diferencia del vacuum, que es un parto operatorio también, pero que claramente es mucho menos traumático, ya que en este paper al menos no evidenció que el vacuum, a diferencia del forceps, fuera un factor de riesgo tan importante para la génesis de abulsión del elevador. Y si nosotros vemos la evidencia acumulada hasta el año 2017 con respecto a su comparación entre forceps y vacuum para la abulsión del elevador, efectivamente en la mayor parte de los estudios el forceps claramente es el principal factor de riesgo para la génesis de abulsión del elevador del ano. Ahora, el trauma macroscópico que acabamos de ver, que es la abulsión o desinserción del elevador del ano, no es el único trauma que puede presentarse en el músculo. También existe el microtrauma del músculo elevador del ano, que corresponde al daño que sufre la microestructura muscular. Si ustedes estiran un músculo estriado, van a ocurrir dos cosas. Primero que nada, no lo van a poder estirar toda la vida, porque en algún momento ese músculo se va a romper. Pero antes de que se rompa, la microestructura de las bandas de actina y miosina
pueden dañarse irreversiblemente. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento las bandas pueden haber estado así apretadas, pero después de esa sobredistensión, las bandas pueden quedar más laxas y pueden no ser capaces de contraerse como lo hacían antes. A eso se le llama daño ultraestructural y microtrauma del elevador del ano. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Básicamente en el abombamiento o la apertura que sufre el hiato urogenital. Fíjense en este video. Este es un video en donde la paciente está en Valsalva, está en reposo y va a realizar una maniobra de Valsalva, y ustedes se van a dar cuenta como el hiato urogenital, que estoy delimitando aquí con mi cursor, comienza a ampliarse groseramente. Y si ustedes piensan en el hiato urogenital como el portificio herniario más grande que tiene la economía humana, mientras más grande es ese orificio, mayor va a ser el riesgo de que las estructuras que estén por encima, vejiga, útero, recto, intestino, prolapsen. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando hacemos la evaluación ecográfica vamos a tener acceso al plano axial. Vamos nuevamente a identificar, esta vez en Valsalva, el plano de mínima dimensión del hiato, y a continuación en el plano axial vamos a medir todo el contorno, ¿cierto?, de la estructura del hiato urogenital, y eso nos va a dar una cuantificación en centímetros cuadrados. Nosotros vamos a hablar de un abombamiento cuando el hiato urogenital excede la normalidad de apertura en Valsalva. Hablamos de normalidad cuando una mujer puja, hace una maniobra de Valsalva y el hiato no supera los 25 centímetros cuadrados. Eso es lo que se ha establecido como normal, y eso está dado por estudios de curvas ROC que han establecido que las pacientes tienen más riesgo de prolapso de órganos pélvicos cuando el hiato urogenital sobrepasa los 25 centímetros cuadrados. Va a haber una clasificación de cuán grande es el abombamiento o no, que va a ir desde el leve hasta el severo cuando es más allá de los 40 centímetros cuadrados. Cuando las pacientes son portadoras de abulsión del elevador del ano, es frecuente que también tengan un abombamiento del hiato urogenital porque se producen grandes asimetrías del hiato que hacen que el área del hiato aumente. Pero no es obligatorio que una paciente tenga una abulsión para tener abombamiento. Pacientes sin abulsión pueden tener abombamiento y pacientes con abombamiento no necesariamente van a tener abulsión. O sea, cada una de estas entidades pueden vivir por sí mismas, por sí solas. Pero es frecuente tenerlas combinadas, abulsión y abombamiento al mismo tiempo. Estos son otros ejemplos nada más de planos renderizados de pacientes que tienen abombamiento del hiato urogenital y además que son portadoras de abulsión de uno de los lados, y ustedes pueden ver las asimetrías que se producen en el hiato urogenital. Este estudio publicado por la doctora Bolahut es muy bueno porque ellos pudieron ver cuál era la asociación que las pacientes tenían con la ocurrencia de prolapso de órganos pélvicos, haber tenido cirugía de órganos pélvicos o haber tenido síntomas de prolapso de órganos pélvicos, y la ocurrencia de abulsión del elevador del ano, área del hiato urogenital, o que tuviera la presencia tanto de abulsión como área del hiato urogenital mayor de 40 centímetros cuadrados. Y fíjense que los odds ratio, tanto para prolapso mayor estadio 2, haber tenido cirugía de prolapso o síntomas de prolapso, era realmente significativo para cualquiera de estas entidades. Por lo tanto, esta es otra evidencia que nos da cuenta de que hay una asociación muy lamentable entre el trauma que existe del músculo elevador del ano y el potencial prolapso de órganos pélvicos que la paciente pueda sufrir en el futuro. La misma doctora Bolahut ahora quiso ver cuál era la asociación que tenía la vía del parto que había tenido esa mujer con la ocurrencia de prolapso de órganos pélvicos, abulsión del elevador del ano o área del hiato superior a los 40 centímetros cuadrados. Cuando ella comparó el forceps versus el vacuum, el forceps fue un factor de riesgo para todas estas entidades. Cuando comparó el forceps versus el parto vaginal, lo mismo ocurrió, pero cuando comparó el vacuum versus el parto normal, el vacuum no le confirió un riesgo mayor a esa mujer para tener alguna de estas entidades. Obviamente, cuando comparó la cesárea
versus el parto vaginal, la cesárea fue un factor protector, pero ahora no venimos a hablar bien de la cesárea, sino que venimos a dar cuenta del trauma nada más que puede producir el parto vaginal. El doctor Dietz, junto con la doctora Rodrigo, en el año 2014 publicaron este estudio en donde dieron cuenta de dos cosas muy importantes. Primero que nada, que las pacientes que eran sometidas a cirugía reconstructiva de prolapso con los pélvicos tenían un riesgo de recidiva bastante grande, y mientras más grande era el área del hiato urogenital, mayor era el riesgo de presentar una recidiva. Pero ellos quisieron comparar aquellas pacientes que habían sido sometidas a cirugías reconstructivas con kits de mallas vaginales anteriores y ver si es que el que tuviera la paciente abulsión o no confería más o menos riesgo de recidiva. Y fíjense, lo que ellos encontraron fue que las pacientes que no eran portadoras de abulsión del leor del ano, cuando eran sometidas a cirugías con malla o sin malla, la recidiva era muy similar para ellas, independiente que hayan tenido malla o no. Pero cuando las pacientes eran portadoras de abulsión, las pacientes que sí fueron sometidas a una cirugía con malla tenían menos riesgo de tener una recidiva que aquellas pacientes que habían sido sometidas a cirugía solamente con tejido nativo. Pongo este slide porque todos ustedes saben que actualmente las mallas de kits vaginales están totalmente puestas en la mira. La FDA logró que se sacaran muchos de los kits de uso comercial, quedan muy pocos dando vuelta en el mercado, de muy pocas empresas. Pero ¿por qué les pongo esto? Esto es porque efectivamente cuando uno ocupa la malla sin un criterio de selección, es posible que ocurran todos los problemas que nosotros vivenciamos. Pero si uno empieza a seleccionar potenciales pacientes que realmente podrían beneficiarse y tenemos un juicio mucho más criterioso en el uso de estas mallas, es potencialmente pensable y visualizable de que las pacientes se podrían realmente haber beneficiado y no haber tenido todos los problemas que todos conocemos con el uso indiscriminado de mallas. Entonces, para cerrar, el trauma del legador del ano, la abulsión y el abombamiento del tubo rectal son formas distintas del daño perineal que pueden ocurrir a consecuencia de un parto. Ambos se asocian en forma independiente al descenso de órganos pélvicos y a síntomas de prolapso de órganos pélvicos. Tenemos estandarizada la forma en que medimos tanto la abulsión como el abombamiento, como ya les mostré. Es común, lamentablemente se da en un porcentaje no despreciable en las pacientes que va entre el 10 a 30 en las primigestas y lamentablemente esto puede estar en aumento dado a los cambios demográficos. Y esto es porque se ha visto que las pacientes, mientras mayor edad tengan al momento de tener su primer parto vaginal, mayor es el riesgo de presentar una abulsión. Pero aquí está el concepto clave del asunto. Es verdad que se debe a los partos vaginales, pero hay que tener en consideración que es el forceps el que triplica el riesgo. Cuando una paciente tiene una abulsión del legador, se duplica o triplica el riesgo de tener un prolapso en el futuro del compartimento anterior central. Y sabemos ya que las pacientes que son portadoras de abulsión y tienen prolapso con los pélvicos, cuando nosotros las sometemos a cirugías reconstructivas, tienen un riesgo mayor de recidiva. Pasemos al otro capítulo que es muy interesante y muy importante discutir, que es el trauma del esfínter anal. Cuando uno se encuentra con esto, la verdad que uno no necesita tener mucho conocimiento de medicina para saber que esto es un desastre, que la vagina está básicamente unida con el recto después del parto. Pero nosotros sabemos que, por suerte, no siempre vamos a ver esa imagen tan grosera y vamos a tener traumas del esfínter anal que van a ser mucho más sutiles, que incluso pueden pasar desapercibidos o que pueden haber sido muy difíciles de diagnosticar en el momento del parto. Y eso se lo debemos a las imágenes. La endosonografía, que es el gold standard para evaluar el trauma obstétrico del esfínter anal, nos permitió darnos cuenta de que este tipo de trauma es mucho más frecuente de lo que se diagnosticaba en la sala del parto. Esta es una endosonografía que nos da cuenta de una disrupción tanto del esfínter anal interno, que se ve como una estructura anecogénica circular, que en este caso se perdió el círculo hacia anterior, y el esfínter anal externo, que es una estructura más restringente, que también debería ser un círculo perfecto, que en este caso se perdió hacia anterior. Y esa es la reconstrucción 3D. Nosotros vamos a hablar hoy día del abordaje exonal, que es algo que no es muy
muy nuevo. Esto ya está en la literatura desde el año 97, a través de este estudio de la doctora Pechers, que fíjense que hizo el estudio con el profesor Delancey, que todos lo conocemos a través de los niveles de Delancey y de toda la maravillosa descripción de la anatomía epizopélvico actual que tenemos, en donde ellos ya hacían referencia a que el abordaje exonal también permitía ver la integridad del esfínter anal, del complejo esfinteriano, como ustedes lo ven acá. Después de eso han existido numerosas publicaciones que han utilizado diferentes técnicas para evaluar en forma exoanal el esfínter anal, como este estudio del doctor Trimortrich, ampliamente conocido en la literatura del ultrasonido, en donde utilizaba un transductor lineal apoyado en el cuerpo perineal para ver el esfínter anal, o este otro estudio del doctor Guerra, en donde utiliza el transductor transvaginal apoyado en el cuerpo perineal para reconstruir el esfínter anal. A mí me gusta mucho esta técnica, pero hoy día yo les voy a hablar del abordaje simple con el transductor convexo, en donde nosotros, a diferencia de lo que hemos estado haciendo hasta el momento, al evaluar toda la anatomía del piso pélvico y del elevador del ano, en donde nos apoyamos en sentido vertical, nosotros ahora vamos a rotar nuestro transductor 90 grados para apoyarnos y inclinarlo sobre el cuerpo perineal para reconstruir esta imagen que tenemos acá, en donde vamos a ver el complejo esfinteriano reconstruyendo la mucosa anal, el esfínter anal interno como es esta estructura anecogénica, y el esfínter anal externo como esta estructura que va a ser más refringente circular. Acá lo vemos, mucosa anal, esfínter anal interno, esfínter anal externo. Utilizando el ultrasonido tridimensional, nuevamente vamos a poder tener acceso a los 3 planos ortogonales y de esa forma vamos a poder evaluar toda la extensión del canal anal, plano coronal, medio sagital, plano axial. De esa forma vamos a poder ver, al igual que con el ultrasonido endoanal, vamos a poder ver la integridad, tanto el esfínter anal externo como el esfínter anal interno, que en estos casos ustedes ven cómo tiene una solución de continuidad hacia anterior, acá en el plano coronal, ya que en el plano medio sagital, donde ustedes pueden ver que se ha perdido la integridad de estas estructuras esfinterianas. Para evaluar toda la extensión del canal anal, nuevamente vamos a utilizar el recurso del ultrasonido tomográfico, que nos va a permitir hacer cortes a diferentes porciones del canal anal. Y esto fue primero descrito en el año 2007 por el doctor Valsky y Yagel, pero ellos no hicieron una buena descripción de dónde hasta dónde hacer los cortes. Sin embargo, fue una muy bonita publicación que nos mostró que el ultrasonido tomográfico nos permitía evaluar la integridad o no del esfínter anal. Nosotros con el doctor Dietz tratamos de optimizar un poco la estandarización de cómo evaluar el canal anal y básicamente lo que llegamos a consenso es que es primero que nada necesario ver toda la extensión del canal anal para poder tener acceso a las 3 porciones del esfínter anal, la porción subcutánea, la superficial y profunda del esfínter anal externo y toda la extensión del esfínter anal interno que va desde el canal anal hasta el ángulo anorrectal. De esa forma, al tener en el plano medio sagital todo el canal anal, vamos a poder saber que vamos a estar viendo todo el complejo esfinteriano. Nuevamente, vamos a después ver los anillos circulares del esfínter anal interno o externo para ver si es que existe alguna disrupción en su continuidad, básicamente hacia anterior, que es donde los traumatismos del parto vaginal van a ocurrir. Tenemos que hacer un recordatorio de las diferencias anatómicas del esfínter anal en la mujer versus en el hombre. Las 3 porciones del esfínter anal externo, subcutánea, superficial y profunda en el hombre, corren horizontal. Pero en la mujer esto no es así. En la porción anterior es un poco más corta que la porción posterior. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros evaluamos el esfínter anal. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos haciendo un corte un poco más cefálico y no vemos el anillo perfecto hacia anterior, no necesariamente se va a deber a que hay un problema de continuidad del esfínter, sino que es una variante, o sea, es la variación anatómica normal del esfínter anal externo en la mujer. Eso tenemos que tenerlo en consideración. Como ya les dije, es muy importante para evitar la sobrevaloración
o el diagnóstico equivocado de las lesiones del esfínter, tener acceso a todo el canal anal. No como en esta foto, en esta imagen, donde ustedes pueden darse cuenta que aquí hay una parte del esfínter que no logramos visualizar. Por lo tanto, con esta imagen nosotros no podríamos hacer la clasificación del trauma del esfínter anal externo. Es necesario ver todo el canal anal, como ustedes lo están viendo acá. De esa forma, entendiendo de que la parte posterior del esfínter anal externo es un poco más larga que el esfínter anal externo hacia anterior, podemos dibujar la gota que se forma del esfínter anal externo hacia posterior y después ver más o menos las dimensiones hacia anterior. El primer corte no va a haber nada hacia anterior, pero hacia posterior vamos a ver el esfínter anal externo, y eso es parte de la normalidad, por lo que ya les comenté. Lo mismo que el último corte a nivel de la porción subcutánea, nosotros vamos a ver algo del esfínter anal hacia posterior, pero hacia anterior no deberíamos ver nada, y eso es normal. Por lo tanto, los otros cortes, que van a ir del 1 al 6, nos van a servir de referencia para evaluar si es que el músculo fue disrupcionado o no, para saber el total de la extensión del trauma potencial del esfínter anal externo en este caso. De esa forma, nosotros vamos a poder evaluar, como ya les mencioné, el esfínter anal externo o el esfínter anal interno, si es que ampliamos nuestros intervalos intercortes, llegando a cubrir toda la extensión del canal anal. Así es como se ve el esfínter anal externo normal y el esfínter anal interno en la normalidad. Así como se ve un defecto del esfínter anal externo, ustedes se pueden dar cuenta como hay una solución de continuidad que sobrepasa los 30 grados. Lo mismo al esfínter anal interno en este caso, ustedes pueden darse cuenta como hay, en estos planos se ve totalmente el contorno anecogénico circular perfecto, pero en estos que están señalados se ha perdido la continuidad hacia anterior con un ángulo mayor de 30 grados. Cuando la extensión total del trauma sobrepasa los 2/3 de la imagen, es decir, 4 de los 6 cuadros evaluados, nosotros vamos a considerar ese un trauma significativo. Y eso es básicamente a partir de una copia que se hizo del ultrasonido endocavitario, en donde también ellos refieren un trauma significativo cuando al menos 2/3 de la extensión del esfínter anal externo está comprometido. Ahora, ¿cuál es el correlato que hay hasta el momento entre las imágenes endocavitarias y la evaluación exoanal del esfínter anal? Este es un estudio que salió publicado en el 2012 que nos da cuenta de que el correlato es bastante bueno. Cuando uno ve que hay una lesión a través de la endosonografía, esta lesión también puede ser vista por medio de la aproximación exoanal, que es la que le hemos mostrado ahora. Nosotros hicimos un estudio en el año 2013, muy similar al que les mostré del Dr. Dietz para evaluar la evolución del leor del ano, en donde hicimos las ecografías a 320 pacientes antes de que tuvieran su parto y posterior al parto. Y lo que encontramos fue que efectivamente un número muy significativo de ellas tenían lamentablemente una irrupción del esfínter anal externo, como ustedes pueden ver en esta imagen. Esta es la misma paciente antes del parto, donde se ve el esfínter totalmente circular, y después del parto, como en el asterisco, se evidencia la solución de continuidad. Lo que encontramos fue básicamente que el 28% de las pacientes después de su primer parto tenía un defecto significativo del esfínter anal externo, es decir, más de 2/3 del esfínter anal externo estaba comprometido. Y encontramos que un 87% presentaban defectos que eran significativos del esfínter anal externo, pero que no habían sido registrados en el momento de la atención del parto. De esta serie de pacientes, solamente 3 tenían un periné totalmente indemne, que son aquellas pacientes que nosotros podríamos decir que efectivamente, si es que existía alguna disrupción del esfínter, este era un trauma totalmente oculto que no podría haber sido diagnosticado en el momento de la atención del parto. Nuevamente tratamos de identificar cuáles eran potenciales factores de riesgo y, sorpresa, no tanta sorpresa, porque esto ya en realidad lo sabíamos por muchas publicaciones previas, el forceps era el principal factor de riesgo para la génesis de oasis de lesiones del esfínter anal externo.
Y así lo evidencia casi toda la literatura. Cuando uno estudia este tema en profundidad, se dan cuenta que los factores de riesgo más importantes para lesiones de esfínter son el forceps y la episiotomía. En diferentes estudios, a veces el peso, la circunferencia craneana del feto son factores de riesgo, pero sin lugar a dudas el forceps es uno de los principales factores de riesgo para que esto ocurra. Y eso lo también evidencian diferentes metaanálisis que han comparado el forceps versus el vacuum para que exista riesgo o no de tener lesiones de esfínter anal. El forceps sigue siendo el principal factor de riesgo. Este estudio muy bueno del Dr. Sultan, del grupo del Dr. Sultan, publicado por el Dr. Andrews en el British Journal of Obstetrics and Gynecology en 2006, en donde ellos hicieron una cosa muy bonita. El primer operador que atendía el parto, fuera un matrona o un médico junior o un médico senior, hacía la clasificación del tipo de trauma que el paciente tenía en el momento de atender el parto, y después llegaba un segundo operador entrenado en la detección clínica de lesiones de esfínter, y lo que encontraron fue esto, que es increíble. Inicialmente, un 11% de las pacientes habían sido clasificadas con lesiones de tercer o cuarto grado. Pero cuando llegó un segundo operador, las lesiones de tercer a cuarto grado aumentaron a más del doble, a 24.5%. O, datos groseros, si usted revisa la literatura sobre incidencia de lesiones de esfínter anal identificadas en el parto, en general ningún estudio demuestra una incidencia mayor del 10%. Y fíjense acá que tenía una incidencia del 24%. Este estudio, ¿qué tiene de bonito? Es que a todas las pacientes además se le hizo una endosonografía, porque uno podría decir, ¿y quién me dice a mí que el segundo operador era el que tenía la razón? Bueno, la endosonografía demostró que el segundo operador era el que tenía la razón, ya que el correlato entre este operador y las lesiones detectadas por endosonografía eran prácticamente 1 a 1. ¿Qué nos dice esto? Nos dice primero que nada que el trauma es mucho más frecuente de lo que se cree, pero segundo, y que es lo más importante, es subdiagnosticado, pero se puede diagnosticar si uno tiene entrenamiento en reconocer las lesiones en el momento del parto. Ya que en este estudio particularmente el 86% de las lesiones no fueron detectadas. Ahora, otro tema importante es que cuando nosotros reparamos las lesiones detectadas, muchas veces no lo hacemos bien porque no tenemos el entrenamiento, no sabemos hacerlo. Por eso es importante que uno se entrene. ¿Por qué? Porque cuando se han hecho seguimientos ecográficos de lesiones detectadas y reparadas, se ve que hasta un 30% de las lesiones reparadas ecográficamente parecieran como que nunca fueron reparadas, ya que el esfínter sigue estando disrupcionado. En este estudio, en donde yo pude participar, vimos a todas las pacientes 3 meses después con una ecografía de piso pélvico, vimos si existía lesiones de esfínter significativas residuales y su asociación con incontinencia fecal. Y encontramos que efectivamente existía una asociación directa entre síntomas de incontinencia fecal y lesiones residuales evaluadas por ecografía transperineal. Por eso es tan importante, además de identificarlo clínicamente, saber repararlo como corresponde. Y esto es importante porque la reparación exitosa logra 60-80% de las pacientes asintomáticas a 12 meses, y la paciente sintomática en su mayoría no es incontinencia fecal, es decir, no es que pierdan deposiciones, sino que pierden gases o tienen urgencia fecal, que es muy debilitante para la vida de la mujer, y esto es muy importante. Y además, obviamente, hay pacientes que tienen mucho dolor perineal y dispareunia. Y les dije que los defectos residuales evaluados por imágenes llegan incluso sobrepasan el 30%. Este es el último estudio que les quiero mostrar que yo tuve la oportunidad de publicar con el Dr. Dietz, en donde evaluamos a toda una población uroginecológica que venían a consultar por cualquier razón de disfunción de piso pélvico: prolapso pélvico, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, dolor pélvico crónica, etc. Y a todas las pacientes, obviamente, por ser una consulta uroginecológica, les hacíamos un cuestionario completo de todas las disfunciones de piso pélvico, incluyendo incontinencia fecal. Hicimos una ecografía transperineal y lo que vimos fue que en aquellas pacientes que tenían una disrupción significativa del esfínter anal externo, existía una asociación directa con síntomas de incontinencia fecal. Pero no solamente de posiciones, sino que incontinencia a gases, que aunque la gente considere que no es importante,
sí afecta tremendamente la calidad de vida de las mujeres. Es por eso que tenemos que tener claro de que este es un problema que no necesariamente va a afectar a las pacientes en el corto plazo, lo puede afectar en el largo plazo, ya que aquí las pacientes tenían en promedio 60 años y las pacientes tuvieron su parto hace 20, 30 años atrás y los síntomas empezaron a manifestarse después de la menopausia. Por eso el trauma del esfínter anal es mucho más común de lo que se cree, ya lo sabemos por medio de los estudios de imágenes que efectivamente es así, pero también sabemos que es muy importante poder identificarlos de manera apropiada en el momento del parto, y esto requiere solamente entrenamiento. Y una vez que nosotros lo detectamos, es importante saber repararlo como corresponde, porque debemos pensar en las consecuencias a largo plazo que puede tener este problema en la mujer. Es hora de que aceptemos los hechos, el parto vaginal es más traumático de lo que creíamos y esto es clínicamente muy relevante. Es importante aprender a diagnosticar, tratar y prevenir de este tipo de trauma. Y por eso el ultrasonido pisopélvico es una herramienta fundamental de generar la conciencia sobre este tema. Muchas gracias. Espero que tengan alguna pregunta para que podamos responderla en esta sesión que ya ha tenido un barniz general de la aplicación del ultrasonido en todas las disfunciones del piso pélvico. Doctor Guzmán, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. Excelente presentación, tan clara que ni tenemos preguntas en el chat, pero sí tenemos las preguntas que hemos colectado esta última semana. Entonces, quisiera empezar con la doctora Diana, si está bien con la doctora Diana. Sí, señora. Perfecto. Entonces, la pregunta primera dice, ¿cuál es la ventaja de la evaluación del piso pélvico por ultrasonido en comparación con otros tipos de imágenes como la resonancia magnética? Sí, como habíamos dicho, el ultrasonido está disponible casi de manera universal, puesto que lo realizamos, la vía de abordaje transperineal la realizamos igual que con los equipos de ecografía obstétrica. Entonces su acceso es mucho más fácil. Dos, el software que utilizamos es el mismo, o sea, no requiere, digamos, las mismas herramientas de las que yo les hablaba, el IBM, el iClear, según el tipo del equipo, son las mismas que se utilizan para ecografía obstétrica para mejorar la resolución y los bordes. Y tres, pues requiere un entrenamiento. Habitualmente nosotros los obstetras estamos un poco más entrenados en este tipo de ecografía, entonces digamos que es mucho más asequible. Para la parte del otro tipo de imágenes, como las que hablaba, la defecografía, la resonancia, la cisturetrografía, pues requiere, digamos, otro tipo de entrenamiento, la hacen los radiólogos, es realmente un poco más limitado su accesibilidad, entonces digamos que es mucho más fácil poder hacer un ultrasonido que una resonancia. Igual hay casos en los que se necesita, por ejemplo, en el compartimento posterior para causas no evidentes anatómicas de la defecación obstruida, como por ejemplo el anismo o los trastornos defecatorios. La defecografía nos brinda muchas herramientas, puesto que en la ecografía no podemos hacer como tal la evacuación del compartimento posterior o la evacuación fecal, mientras que en la defecorresonancia sí se puede realizar. Entonces depende también lo que uno esté buscando. Claro, perfecto, gracias. Sí veo una pregunta aquí en el chat para el doctor Guzmán. Está un poco larga, entonces ténganme paciencia. Dice, ¿qué implicaciones tiene al evaluar paciente con vaginismo en el cual el plano de mínimas dimensiones del hiato en cuanto a la evaluación de la capacidad contractil del elevador de ano o del ballooning hiatal casi no se modifica ni durante contracción ni durante valsalva? ¿Qué tanto puede enmascarar esta condición al momento de la evaluación ecográfica funcional y su adecuado reporte ecográfico? ¿Hay parámetros ecográficos para sospechar diagnóstico, puntos de corte de vaginismo? Muy interesante la pregunta. La verdad es que no se ha hecho un estudio directamente respondiendo esa pregunta. Es una hipótesis muy buena. Nosotros sabemos que las pacientes tienden a tener algunos problemas de coactivación del elevador del ano cuando realizan maniobra valsalva en pacientes que pueden tener vaginismo, pero no hemos estandarizado efectivamente pacientes con vaginismo y valores de corte.
pero sabemos que si una paciente realiza una maniobra de Valsalva y coactiva el elevador del ano, no va a evidenciar, por ejemplo, todo el descenso de los órganos pélvicos. ¿Ok? Sería muy interesante y yo invito a la persona que hizo esa pregunta a que trate de responderle. A mí cuando me plantean preguntas que no tienen respuesta, yo siempre devuelvo la pregunta. Todo lo que no tenga en este momento una explicación es digno de ser estudiado. Y si alguien tiene las ganas, bienvenido sea. No es tan difícil esa pregunta de responder si usted tiene un gran centro donde acumulen muchas pacientes con vaginismo. Así que yo lo tomo y voy a tratar de ver si en unos años podemos responderlo. Perfecto. Eso fue de la doctora Linder Díaz Colmenares. Tenemos también otro de la doctora Rosario Manrique para la doctora Diana. Dice, ¿a qué nivel se mide el hiato urogenital? Bueno, nosotros como tal medida de hiato urogenital, como no hacemos, lo hacemos es el plano de mínima dimensión, como lo explicaba el doctor Guzmán, donde hacemos una medida del diámetro anteroposterior, que puede ser una medida en reposo, en contracción máxima o en valsalva máxima. Entonces, lo que se hace la medida es según este tipo de distancia anteroposterior que utilizamos, y la utilizamos básicamente para evaluar el grado de contracción que tiene el músculo para ver si es débil, ausente, leve o normal. Entonces, digamos que el hiato como tal no se utiliza, como si lo utilizamos en el POPQ clínico, ¿no? Perfecto, vale. Ya vienen entrando las preguntas. Tenemos otra para el doctor Guzmán, de la doctora Ingrid Hernández. Nos pregunta, ¿este tipo de estudio nos pueden ayudar a tomar decisiones para elegir adecuadamente a qué pacientes debemos realizar corrección de defectos más aplicación de malla? Bueno, yo el estudio que les mostré efectivamente buscaba eso, tratar de seleccionar aquellas pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia. Todos sabemos que el gran dolor de cabeza que tenemos los uroginecólogos al momento de corregir el prolapso es el compartimento anterior. El compartimento anterior es el que tiende a recidivar más. Entonces es maravilloso tener una herramienta que nos permitiría decir qué paciente se beneficiaría de una malla o no para ponerle la malla como primera cirugía. Actualmente es difícil que yo les diga, ¿sabes qué? La paciente que tiene avulsión, pónganle mallas, porque es muy cuestionado todavía el uso de mallas y, como les dije, es muy difícil que existan kits de malla comercial en todas partes para hacer esto. Mientras yo estuve en Australia, esa era la política que utilizábamos en nuestro centro. Pero si ustedes ven las recomendaciones internacionales de casi todas las entidades reconocidas mundialmente para el uso de mallas, casi todas se abocan a pacientes con recidiva, ¿cierto?, para uso de mallas. Y particularmente ahora mucho más clamor ha tomado la colposacropexia, porque eso es un uso de malla, pero un uso por malla por vía abdominal, que tiene diferentes tipos de complicaciones, no tantas como las tenían los de kits vaginales. Pero yo estoy convencido, respondiendo a la pregunta, que efectivamente las pacientes que tienen mayor riesgo de recidiva, utilizando esta técnica, nosotros podríamos seleccionarla para usar una malla de compartimento anterior, por ejemplo. Perfecto, gracias, doctor. Para la doctora Diana tenemos una de la doctora Rosario Manrique, que nos dice, para el diagnóstico de patología del compartimento anterior, la vejiga tiene que estar vacía o con cierta represión. Dentro de las recomendaciones es que la ecografía se hace posterior a una micción inmediata. Entonces, idealmente la paciente pues no se utiliza los enemas evacuatorios o algo así, sino que simplemente, preferiblemente, la paciente vaya con la ampolla rectal vacía, en la medida de las posibilidades, porque las heces nos van a hacer un poco de refringencia, y dos, es una micción espontánea previa a la ecografía. Es la recomendación para la ecografía. Listo, perfecto. Para el doctor Guzmán tenemos una pregunta del doctor Raúl Valdés, que dice, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad del ultrasonido en prolapso y lesiones esfinterianas? Diana mostró los estudios que han mostrado la correlación que existe entre el POPQ y el ultrasonido de piso pélvico. Y los puntos de corte que Diana nos mostró, los mencionó, que son básicamente diferentes para la pared anterior, apical y posterior,
tienen una sensibilidad y especificidad excelente, sobre el 90%, para POCQ estadio 2 anterior, apical y posterior, ¿ok? Para las lesiones del esfínter anal, hay 2 estudios que han salido publicados que nos han mostrado que el correlato que existe entre la endosonografía y la ecografía transperineal, que fue uno que les mostré y otro que salió publicado del grupo del doctor Sultan, también muestra que la especificidad está sobre el 90%, o sea, tiene una muy buena correlación entre los 2 métodos, o sea, son muy buenos. Perfecto, gracias, doctor Guzmán. Tenemos aquí para la doctora Diana, que dice, ¿hay alguna evaluación del piso pélvico previa al parto? Bueno, realmente dentro de los estudios se ha intentado buscar como unos parámetros que puedan hacer una predicción del riesgo de lesión del piso pélvico. Entonces, previamente se puede hacer la ecografía hacia la semana 36, donde se evalúa el abombamiento para mirar como el grado de distensión de la pelvis, por así decirlo, del músculo elevador. Y 2, también hay que tener en cuenta los parámetros que decía el doctor, que es la circunferencia cefálica, que nos puede mostrar como un poco este tipo de predicción y como factor de riesgo, pero que tenga ya la existencia un modelo establecido como tal, no. Hay otros estudios que también proponen no ecográficos, que es toda la parte de la medición de la distancia anogenital, donde se mira la distancia desde la parte del clítoris hasta el cuerpo perineal y la medida del cuerpo perineal, y de acuerdo a esto establecer un riesgo, pero un modelo exacto como tal no se cuenta con él. Bueno, gracias, doctora Diana. Tenemos una aquí de el doctor Iván Patricio Vega Checa para el doctor Guzmán, que dice, ¿podría indicarme el valor normal del ángulo de rotación de la uretra y su relevancia en el estudio de la incontinencia urinaria de esfuerzo? Bueno, la gran asociación que se ha hecho con respecto a la hipermotilidad uretral, más que el grado de rotación, es el grado de descenso del cuello vesical, que cuando sobrepasa los 25 centímetros cuadrados, perdón, 25 milímetros, se habla de una hipermotilidad uretral. El grado de rotación de la uretra también incide en eso y sería sobre 60 grados. Y el otro valor importante es el ángulo retrovesical. Cuando el ángulo retrovesical es abierto, es decir, mayor de 120, en general hay una asociación con incontinencia urina de esfuerzo versus un ángulo cerrado que es menor de 120 en 90, en donde muchas veces se produce un acomodamiento de la uretra y estas pacientes, a pesar de que la vejiga puede descender mucho, puede producir un acomodamiento que da un enmascaramiento de la incontinencia, es decir, una incontinencia de orina oculta. Perfecto. Gracias, doctor Guzmán. Una para la doctora Diana, del doctor Daniel Oscar Holzer. Nos dice, ¿qué medidas higiénicas y la técnica para evaluar el piso pélvico? Cantidad de gel y ajustes del equipo. ¿Cuáles serían? Sí. Entonces, las medidas higiénicas es que tomamos el transductor, el convex, le aplicamos abundante gel, luego se le coloca el film plástico, o también se le puede poner un guante sin talco, o también se le puede poner un preservativo, y posteriormente colocamos más gel. La ubicación, se coloca el transductor de manera vertical contra el periné. De esta manera hacemos los ajustes del equipo, básicamente profundidad, más o menos de 5 a 7 según el equipo. 2, activar los armónicos. 3, buscar las herramientas que tengan el equipo. Por ejemplo, en los equipos de Mindray tenemos el iBeam y el iClear, que lo que hacen es mejorar el contraste, quitar el grano de la imagen, mejorando los bordes, su nitidez, y de esta manera ya se inicia en el 2D. Perfecto, excelente. Gracias, doctora. Tenemos otra para el doctor Guzmán, del doctor Raúl Domínguez, un poco larga otra vez. En cuanto a la reparación de incontinencia anal en una mujer de 38 años, gestación 2 para 2, acude a consulta por incontinencia anal. Como antecedente refiere 4.1 kilos, último parto vaginal no instrumentado.
¿qué abordaje sería ideal y de acuerdo a la Sociedad de Cirujanos de Colon y Recto no aconsejan la cirugía por riesgos de recurrencia? Por riesgos de recurrencia. Sí, lamentablemente todos sabemos que el problema de la incontinencia fecal es que las tasas de éxito varían muchísimo dependiendo cuán extensas o no sean las lesiones. De hecho, insisto, el gold standard sigue siendo la endosonografía. Cuando en la endosonografía el ángulo de apertura es más de 120 grados, los cirujanos colorectales no quieren reparar esas pacientes porque la tasa de complicaciones y de recurrencia es altísima. Y ahí se ha visto que la neuromodulación central, aunque ustedes no lo crean, es una de las principales herramientas que uno puede utilizar para el tratamiento de incontinencia fecal, incluso con esfínteres disrupcionados como eso, porque es como el recurso terapéutico que nos queda a utilizar en ese tipo de pacientes, aparte de la kinesiología, la rehabilitación, biofeedback, etc. Pero estoy de acuerdo, eso es lo que ocurre. Ahora, en esas pacientes, una cosa muy importante es qué va a pasar con otro parto, por ejemplo. Si una paciente llegara a embarazarse y llegara a tener otro parto, esas pacientes generalmente podrían empeorar aún más su condición. Por lo tanto, esas son pacientes que son candidatas o de sugerirles de que si es que se llegan a embarazar, tengan nuevamente, vaya a tener un parto, pero que sea por cesárea. Gracias, doctor. Una más para la doctora Diana. ¿Existe algún signo previsorio durante las evaluaciones obstétricas para considerar un estudio de piso pélvico previo al parto? Bueno, dentro de lo que estaba hablando el doctor Guzmán, digamos que cuando tenemos pacientes con algún tipo de antecedente de desgarro grado 4 o incontinencia fecal, se hacen como los diferentes exámenes paraclínicos que nos permitan mirar como el estado actual de la paciente, entre ellas la manometría no rectal y la evaluación del esfínter, como para mirar su integridad. Pero per se solamente alguna indicación como tal, digamos que de entrada no, a menos que la paciente tenga algún tipo de disfunción del piso pélvico previa o algún tipo de lesión. Claro, perfecto. Entonces, sería la última pregunta para el doctor Guzmán. Tenemos aquí cuáles son los hallazgos ultrasonográficos en pacientes con vejiga hiperactiva. Bueno, la única asociación que se ha visto con pacientes con detrusor inestable o vejiga hiperactiva es el grosor de la pared del detrusor. Cuando el detrusor mide sobre 5 milímetros, uno considera un detrusor engrosado y esos son los hallazgos que más han tenido correlato con una vejiga hiperactiva o una inestabilidad del detrusor. Los otros, la verdad que no se han asociado directamente con esta entidad clínica. Perfecto. De nuevo, doctor Guzmán, doctora Diana, muchísimas gracias por su tiempo. Fue excelente. Todos en el chat diciendo súper presentaciones. Fue un placer pasar este tiempo con ustedes. Creo que ya ahora es tiempo de despedirnos y esperamos juntarnos otra vez pronto. Espero que todos se vayan cuidando y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y excelente todo. Muchísimas gracias. Gracias. Chao a todos. Hasta la próxima. Feliz noche, que descansen. Hasta luego. Yo quiero agradecerle especialmente a Daniel Cortés, que me acaba de informar que Chile le va ganando a Colombia. Vamos a ver cuánto dura así. Gracias, amigo. Chao, que estén muy bien. Buenas noches. Que estén bien. Saludos. Chao. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Que estén bien.